Estudiemos la palabra de Dios con el sermón titulado El poder del discernimiento correcto y la palabra de Dios. En la época del antiguo Israel, el rey Salomón oró pidiendo sabiduría para guiar al pueblo de Dios de acuerdo con la voluntad de Dios. Dios concedió a Salomón su petición y le dio sabiduría en abundancia. Entre las diversas formas en que Salomón pudo ejemplificar la sabiduría que Dios le había dado, la más destacada fue su capacidad para discernir la verdad al emitir juicios. Un día, dos mujeres vinieron a solicitar un juicio ante el rey Salomón. Creo que conocen muy bien esta historia. Dos mujeres vivían en la misma casa y cada una tuvo a su hijo casi al mismo tiempo. Sin embargo, una de ellas encontró a su hijo muerto, por lo que intercambió a su hijo por el de la mujer que vivía en la misma casa. Cuando la madre se levantó por la mañana para amamantar a su hijo, descubrió que el niño que tenía estaba muerto. Sin embargo, cuando miró más de cerca al niño, el bebé que tenía en sus brazos no era suyo. Cuando se dio cuenta de que era el hijo de la otra mujer y de que ella había planeado este intercambio, se produjo una pelea entre ellas. Luego llevaron su queja al rey Salomón en busca de justicia. Puesto que cada una de ellas afirmaba que el niño vivo era el suyo, el rey Salomón necesitaba ejercer un gran discernimiento para identificar quién de ellas decía la verdad. El rey Salomón nunca había visto al niño antes, no sabía de la relación entre las madres y no tenía ninguna información al respecto, no había forma de determinar a quién pertenecía el niño vivo. Sin embargo, Dios le dio la sabiduría para discernir quién era la verdadera madre del niño vivo. Así, Salomón ordenó a un soldado que trajera una espada y cortara al niño vivo por la mitad, dividiéndolo en dos. Partir a un niño por la mitad significa hacerlo morir, ¿no es así? Cuando el rey Salomón anunció su orden, una de las mujeres dijo, la decisión del rey es correcta. Pero la otra mujer dijo, puede darle el bebé a ella. Por favor, no maten al bebé, déjenlo vivir. En este punto, ¿no son capaces de discernir también quién es la verdadera madre del niño? El rey Salomón recibió sabiduría de Dios para distinguir entre la verdad y la falsedad, y entre el bien y el mal. Esto es cierto incluso en esta última época. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. A veces, el diablo nos pone a prueba, y a veces, inventa situaciones para engañarnos. Puesto que Dios ve el fin desde el principio, y ya sabe cómo el diablo intentará engañarnos, Él nos advirtió a nosotros, sus hijos celestiales, manténganse firmes en su fe. Veamos en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 8. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es? ¿Qué es la salvación de vuestras almas? El rey Salomón pudo distinguir la verdad de la falsedad mostrando una gran sabiduría en tal situación. Nunca había conocido a esas mujeres ni visto a ninguno de sus hijos. ¿Cómo pudo hacerlo? Pudo hacer la distinción porque sabía que las madres tienen un instinto maternal que surge del profundo amor que tienen de forma innata por sus hijos. En esta época, hay numerosas iglesias, numerosas organizaciones religiosas y numerosas personas, como la arena en la orilla del mar. Entonces, ¿qué podemos utilizar para distinguir entre la verdad y la falsedad? Dios nos da la respuesta a esta pregunta de la siguiente manera. ¿Cuál es el propósito de nuestra fe? Las Escrituras nos enseñan a no olvidar que el propósito de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. ¿Qué ha hecho siempre Satanás desde el principio? Siempre ha mentido. Cuando Satanás engañó a Adán y Eva para que comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, mintió acerca de la voluntad de Dios. Desde el mismo momento en que aceptaron las palabras de Satanás, comenzaron a caminar por la senda de la destrucción. Fue una decisión tan imprudente como tonta. Salomón pudo distinguir a la verdadera madre de la falsa, basándose en el estándar del amor maternal. En cuanto a nuestra fe, la fuente de salvación es Dios.
Y la meta de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. El que entienda esto correctamente no podrá ser tentado por Satanás. Él no puede engañarlos. Es porque esa persona tiene un estándar claro con el que medir si algo es verdadero o falso. Los que no se adhieran a esta norma serán tentados una y otra vez. Por lo tanto, ¿dónde nos dijo Jesús que edificáramos nuestra fe? Nos dijo que la construyéramos sobre la roca. ¿Quién es la roca? ¿No está registrado en las Escrituras que la roca representa a Cristo? Si Cristo no es la norma de nuestra fe, lo que dice una persona parece correcto y lo que dice otra persona también parece correcto. De esta manera, es imposible establecer un estándar claro de lo que es verdadero. ¿Cómo exhibe Dios las actividades de Satanás? Veamos 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor. ¿A quién está buscando? Buscando a quien devorar. Él anda buscando a quien devorar. Esto se está llevando a cabo en esta época. Todo está sucediendo ahora mismo en el mundo espiritual. Versículo 9. Al cual resistid firmes ¿en qué debemos mantenernos firmes? La fe. Podemos distinguir fácilmente la identidad de una persona al ver si sigue todas las enseñanzas de la Biblia, tal como son. Supongamos que alguno dice con la boca y los labios amo a Dios, pero viola los mandamientos de Dios, como no guardar la Pascua o quebrantar el día de reposo. Esto confirma claramente el hecho de que su fe es falsa. Hace 2000 años, Jesús habló a los fariseos y a los maestros de la ley. Ellos eran los líderes religiosos de aquella época. Jesús les dio una clara advertencia. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cómo podría alguien saber los pensamientos de otro? ¿Acaso se pueden ver los pensamientos? Sin embargo, Jesús los conocía. ¿Cómo lo supo? Según el libro de Mateo capítulo 15, ¿qué tipo de doctrinas enseñaban? Jesús dijo, ¿cómo pueden decir que me aman cuando están enseñando mandamientos de hombres? ¿No es el amor a mí, el guardar los mandamientos que yo les he mandado? La gente ignora los mandamientos de Dios, mientras pronuncia palabras vacías como, lo amo, Señor. Sin embargo, Jesús puede distinguir inmediatamente si sus palabras son verdaderas o falsas. Es como Salomón, que fue capaz de distinguir a la verdadera madre de la falsa. Necesitamos un discernimiento adecuado en esta época. Veamos el versículo 8 de nuevo. Sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes ¿En qué debemos mantenernos firmes? En la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El enemigo, el diablo, anda como león rugiente. Cuando Jesús fue tentado por Satanás después de 40 días de ayuno, superó todas las tentaciones con facilidad. ¿Qué dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vive de acuerdo con la palabra de Dios si quieres vivir correctamente. Satanás se sobresaltó porque la respuesta fue completamente inesperada. Satanás suele hacer un mal uso de las palabras de la Biblia para matar un alma mediante el engaño y la tentación. Le dijo a Jesús, si saltas desde lo alto del templo, los ángeles vendrán y te sostendrán antes de que tu pie tropiece en piedra.
Él distorsionó y abusó de la Biblia. Por lo tanto, ¿qué respondió Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. Dios es el objeto de la fe, no el objeto de la prueba. Por lo tanto, el problema sucede cuando escuchamos la palabra de Satanás. ¿No es Satanás quien nos engañó e hizo que fuéramos expulsados del cielo a la tierra? Escucharlo nos guía a una tentación continua. Debemos preguntarnos, ¿debe mi alma escuchar esto? Sin mantener nuestro enfoque en el estándar de la salvación de nuestras almas, nunca seremos capaces de discernir correctamente y nuestra fe siempre será sacudida. ¿Acaso no trató Satanás de tentar a Jesús? A veces, incluso utiliza la Biblia. Él es muy astuto. Si experimentaran lo que ocurrió en el juicio del rey Salomón, ¿cómo reaccionarían? Es una probabilidad del 50 y 50. Solo es cuestión de suerte. Sin el discernimiento correcto, podrían pensar así, y la oportunidad de entregar el niño a su verdadera madre se habría perdido. Salomón fue preciso en su discernimiento. Es porque su estándar de lo que es correcto estaba claramente establecido. Incluso en nuestra fe, si no hay un estándar, siempre dudaremos entre si algo es verdadero o falso. ¿Por qué? Satanás es un lobo feroz que saquea las almas, pero ¿cómo es por fuera? Como se acerca a sus víctimas vestido de oveja, éstas no pueden reconocerlo. Además, dado que la verdad es espiritual, no hay forma de que los que viven en la carne lo distingan y lo reconozcan correctamente. Por eso hoy, Dios nos está dando la sabiduría que necesitamos. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Sin embargo, Satanás también ha estado susurrando constantemente palabras engañosas a los oídos de la humanidad, desde la creación del mundo, así como utilizó palabras engañosas para persuadir a Eva de que comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. En el mundo espiritual, existen las palabras de Dios y las palabras de Satanás. Dios dijo, el día que comas de él, ciertamente morirás, haciéndonos saber las características del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, al escuchar las palabras de Satanás, en realidad pueden sonar como algo mejor. Por lo tanto, debemos prestar atención a la palabra de Dios, que nos da la salvación de nuestras almas. Sigamos con el libro de Oseas, capítulo 8, versículo 11. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley, y fueron tenidas por... ¿Cómo las consideraban? Como cosa extraña. Puesto que Dios ve el fin desde el principio, ¿no nos está mostrando el camino correcto? Por eso la Biblia nos despierta para tener fe en Dios y confiar en Él. Hermanos, ¿puede concederse la salvación a las almas de aquellos que consideran la palabra de Dios como algo extraño? Aunque se tratara de reyes o nobles, no debemos fijarnos en su estatus, sino preguntarnos, ¿pueden realmente alcanzar la salvación de sus almas a través de tales acciones? Debemos ser capaces de discernir la respuesta correcta a esta pregunta. Por favor, tomen la posición de juez con respecto a este asunto. ¿Podrían ellos alcanzar la salvación? Nunca la podrían alcanzar. Examinemos quién guarda correctamente la ley de Dios a través de la verdad de la Pascua. Lucas capítulo 22. Veamos en Lucas, capítulo 22, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id, preparadnos. ¿Qué deben preparar? La Pascua para que la comamos. Según el versículo 13, los discípulos fueron y prepararon la Pascua. Veamos cómo celebró Jesús la Pascua en el versículo 19. Lucas, capítulo 22, versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. ¿Qué nos mandó entonces? Haz esto. Esta es la palabra de Dios.
Entonces, ¿qué deben hacer los que escuchan su palabra? Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que, ¿por quién es esto derramado? Por vosotros se derrama. En Oseas capítulo 8, Dios dijo, y les escribí las grandezas de mi ley, pero ¿cómo las consideraban? Consideraban la palabra de Dios como algo irrelevante para ellos. Hoy en día hay mucha gente que considera la Pascua, la verdad de la vida, como algo extraño, ¿verdad? Entonces, por favor, emitan un juicio hoy, a través de las palabras de Oseas capítulo 8 y Lucas capítulo 22. ¿De qué lado pueden recibir verdaderamente la salvación y de qué lado no? Los que escuchan las palabras de Dios están de parte de Dios y seguramente recibirán la salvación. Sin embargo, para evitar que el pueblo de Dios guardara la verdad de la Pascua del Nuevo Pacto, se convocó el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, donde calumniaron astutamente la Pascua y cambiaron su fecha de celebración. Necesitamos discernir lo que sucedió en este momento. ¿Es la iglesia que guarda la Pascua la que obedece la palabra de Dios? ¿O la iglesia que dice que no la guarde realmente está obedeciendo la palabra de Dios? Hermanos, ¿es difícil distinguir cuál es la respuesta correcta? Estas palabras son muy simples. Puesto que consideran la Pascua como algo extraño, ¿qué diría Jesús? Él dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿No los desconocería de esta manera? El resultado de nuestras obras se decidirá en el día del juicio final. Pase lo que pase, debemos escuchar la voz de Dios. Sin embargo, ellos calumnian con palabras muy astutas como, la Pascua es parte de la ley de Moisés, ¿por qué guardan la ley del Antiguo Testamento en los tiempos del Nuevo Testamento? ¿No deberíamos todos ser capaces de discernir claramente cuál es la voluntad de Dios? Veamos en Amós, capítulo 2, versículo 4. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá, y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque ¿qué han hecho? Menospreciaron la ley de Jehová, y ¿qué más han hecho? Ellos no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Dios nos dio la Biblia y estableció todas sus ordenanzas, decretos y leyes para la salvación de la humanidad. Sin embargo, dicen a Dios, Señor, lo amo, mientras que al mismo tiempo también dicen, no puedo seguir lo que Dios ordenó. Lo que en realidad están diciendo es que no aman verdaderamente a Dios. Este es su verdadero corazón. Según el capítulo 2 de Amós, rechazaron la ley de Dios y no guardaron sus decretos, ¿y cuál fue el resultado? Fueron engañados por los falsos dioses, los dioses que seguían sus antepasados. Los que son engañados no pueden discernir que están siendo engañados. ¿No es ser engañado perder la capacidad de discernir adecuadamente lo que es verdadero y lo que es falso? Veamos el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 24. Les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo. ¿Quién es el enemigo? El diablo. Y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? ¿Qué dijo el dueño? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. El dueño lo supo de inmediato. Cristo, que siempre distingue la verdad de la falsedad, dijo, un enemigo hizo esto, lo que significa que Satanás lo ha hecho. ¿Cómo lo supo? Satanás siempre nos impide escuchar la voz de Dios. Él odia cuando vivimos según la palabra de Dios. Por eso cambió los tiempos y las leyes que Dios había establecido. Según Gálatas capítulo 1 versículo 6, Él creó un evangelio diferente. De este modo, impide que la gente recorra el camino hacia el reino de los cielos que Dios ha abierto.
Así como engañó a la gente en el cielo, todavía desempeña el papel de engañador en esta tierra. Por eso debemos tener la capacidad de discernir la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, pase lo que pase. Capítulo 13, versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Jesús explicó que el agricultor que sembró la buena semilla lo representa a él mismo. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Los sirvientes le preguntaron, Señor, hay mucha cizaña en el campo, ¿quiere que la arranquemos? ¿Qué respondió el dueño? Versículo 29. Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. ¿Hasta cuándo? Hasta la siega. ¿Cuándo es el tiempo de la siega? Dejen que ambos crezcan juntos hasta el fin del mundo. Él lo sabe, pero les dijo que los dejaran juntos. Entonces, ¿cuál es la identidad de la cizaña? Volvamos al versículo 39. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Jesús había dicho, aten la cizaña en manojos y arrójenla al fuego. Pero en el versículo 41, dijo, recojan a los que cometen desafuero y échenlos al horno de fuego. Por lo tanto, ¿qué representa la cizaña? Representan el desafuero, es decir, la desobediencia a la ley de Dios. Cuando Jesús vino a esta tierra hace 2000 años, nos enseñó claramente que este es un acto que nunca puede llevarnos a la salvación. Entonces, ¿qué debemos hacer con las palabras de la Biblia? Debemos obedecer y escuchar las palabras de Dios. Cuando Dios dice, acuérdate del séptimo día para santificarlo, debemos seguir las palabras de Dios. El engañador dice, ¿qué más da si rendimos culto en sábado o en domingo? Lo importante es adorar a Dios. Sin embargo, Dios nos enseñó que esta no es la manera de servir a Dios. Los que se dejen engañar por esas palabras llegarán a tener una comprensión errónea de la voluntad de Dios. Los que guardan el día de reposo serán mi pueblo. ¿De quién son estas palabras? La gente en el mundo dice, ¿qué más da si rendimos culto en sábado o en domingo? Puedes adorar a Dios en cualquier día. Cuando reflexionamos si realmente Dios dijo eso, nos damos cuenta de cuán diferentes son sus ideas de las palabras de Dios. A menos que nos centremos en la salvación de nuestras almas, que es el objetivo final de nuestra fe, nunca seremos capaces de discernir las artimañas espirituales de Satanás. Jesús supo de inmediato quién lo había hecho, diciendo, un enemigo hizo esto. Es como cuando Salomón pudo distinguir rápidamente a la verdadera madre de la falsa madre. Hermanos y hermanas, nosotros también debemos tener el Espíritu Santo de discernimiento. Debemos escuchar la voz de Dios para entender lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Pasemos al capítulo 3 de Génesis. Génesis, capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Quién dijo, ciertamente no morirán? Estas no son las palabras de Dios, sino las palabras de Satanás, quien es descrito como la serpiente. ¿Qué dijo Dios? El día que de él comieres, ciertamente morirás. En esa situación, en la que de un lado se dice, cómanlo, no morirán, y del otro,
cuando lo coman, morirán, ¿a quién debemos escuchar? Desafortunadamente, en el huerto de Edén, Eva cayó por las palabras de Satanás. Las palabras de Dios deben guiarnos siempre. ¿No nos está despertando Dios al camino que nos conduce al reino eterno de los cielos y a la salvación eterna de nuestras almas? Veamos en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo. ¿Qué hace? Hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Es decir, de su padre, Satanás. Jesús dijo, yo hablo y hago lo que he oído y visto de mi Padre, y vosotros lo que habéis oído de vuestro Padre. Entonces, según lo que estemos haciendo, podemos saber fácilmente de quién somos descendientes. Si decimos, es necesario guardar el día de reposo y la Pascua, entonces, ¿quién sería nuestro Padre? Otros dicen, debemos guardar el culto dominical y la Navidad. Dios nunca nos ha dado esas cosas, ni son una fiesta de Dios. Jesús dijo que Él es el Señor del día de reposo. También nos mostró el ejemplo de guardar el día de reposo en Lucas capítulo 4. Los apóstoles a quienes Jesús enseñó también guardaron el día de reposo. ¿No se registra esto muchas veces en el libro de los Hechos? Incluso, en Mateo capítulo 24 Jesús dijo, orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué dijo eso? El frío del invierno puede ser muy severo y debemos rendir culto en el día de reposo. Sin embargo, ¿podemos observar adecuadamente el día de reposo si estamos huyendo? Así de fuertemente enfatizó Jesús en Mateo capítulo 24 versículo 20, la importancia de guardar el día de reposo incluso en los últimos días. Aunque Dios escribió todas estas leyes para nosotros, ¿no es desafortunado que las iglesias de hoy afirmen creer en Dios, pero no escuchen la voz de Dios en absoluto? El día de reposo es una señal entre mí y vosotros. Ustedes en verdad son mi pueblo e hijos míos. ¿No se estableció la verdad de la Pascua del nuevo pacto junto con estas promesas? El propósito del sermón de hoy es enfatizar que debemos escuchar la voz de Dios. Sin embargo, hay quienes dicen creer en Dios, pero consideran la voz de Dios como algo extraño y la ignoran. Puesto que anteponen su propio sentido común y juicio a la palabra de Dios, llegan a escuchar las palabras de Satanás. Así, el árbol de la ciencia del bien y del mal, que se suponía que no se debía comer, se convirtió en algo atractivo para ellos, se hizo agradable a sus ojos y deseable para adquirir sabiduría. Por tanto, todos estos resultados terminan siendo exactamente como Satanás pretendía que fueran, ¿no es verdad? Por eso Jesús enfatizó que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. ¿No es seguir sus enseñanzas el atajo para lograr nuestra salvación? Veamos primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Qué hicieron? Salieron de nosotros. Inicialmente, estas personas se unieron a la iglesia buscando ser salvas, pero al final, tenían propósitos diferentes y dejaron de escuchar la voz de Dios. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. La Biblia nos dice que incluso en tiempos de la iglesia primitiva, hubo personas que recibieron la verdad pero que finalmente abandonaron la iglesia. Podemos entender que ellos son los que dijeron,
no escucharé la voz de Dios. Sin embargo, ¿qué dice Dios sobre los que son sus ovejas? Ellos escuchan su voz. Veamos en Juan, capítulo 10, versículo 25. Jesús les respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. ¿Por qué? Porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Cuáles son las características de aquellos a quienes Dios llamó mis ovejas? Jesús dice que seguramente escuchan su voz. Él dijo: yo los conozco, y me siguen. Dios ya lo sabía. En esta época, Cristo Ansanjón y la Madre Celestial, la Nueva Jerusalén, nos han concedido los decretos, ordenanzas y leyes del nuevo pacto, y nos han permitido escuchar la voz de Dios. La razón por la que debemos seguir las enseñanzas del Padre y de la Madre es que la Biblia y los profetas nos han enseñado a lo largo de los siglos que este es el camino de la salvación, el camino hacia el reino eterno de los cielos, el camino de la justicia, el camino de la gracia, y la manera de recibir las bendiciones que Dios desea para nosotros. En esta época, necesitamos el poder del discernimiento correcto. Satanás ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Sea cual sea la situación, debemos buscar la sabiduría de la fe, como la de Salomón. Pase lo que pase, debemos seguir el camino del Padre y de la Madre, el camino por el que Dios nos guía, hasta el final. Hermanos y hermanas, el camino que recorremos es el camino correcto. A veces, el camino correcto incluye ser perseguido, diversos obstáculos, tentaciones e incluso intentos de engañarnos. Aunque hay muchas tentaciones de Satanás, deben permanecer seguros en su fe hasta el final y solo escuchar la voz de Dios. Mientras sigamos la voz de Dios tal como es, seguramente entraremos en el reino eterno de los cielos. Con la esperanza de que seamos más fieles a las enseñanzas de Dios, informemos adecuadamente a los que aún no conocen el reino de los cielos y les demos esperanza. Me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.